¿Qué tal? Buenas tardes, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Es un gusto estar nueva cuenta con ustedes en esta tarde y poder compartir la palabra de Dios, de poder compartir todo lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo y sobre todo el poder transmitirles la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así es que vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestra reunión. Vamos a esperar que se vayan incorporando los hermanos, ¿verdad? Y que podamos tener una buena audiencia, no solamente los hermanos de Casa de Dios, sino de otras personas, amigos, familiares, que se contacten y que puedan recibir de parte de Dios. Así es que vamos a orar. Incline su rostro ahí en su casa y empiece a orar con fe, empiece a seguir la transmisión con fe, no nada más de una manera simple, sino con fe. Escuche, vea con fe, para que la palabra surta ese efecto poderoso en su vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque nos permites llegar hasta aquí, Señor. Por tu gracia y por tu amor, Señor, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las acechanzas del enemigo y de todo lo que está sucediendo. Tú estás con nosotros, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos libras de todo mal, Señor, por tu gracia y por tu amor. Tu palabra dice que tu ángel, el ángel de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo lo creo en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo lo creo en esta hora, Señor, que tu ángel acampa alrededor de nuestras vidas, de nuestros hogares, y nos defiende y nos guarda de todo mal, Señor. Te bendecimos. Permite que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a donde tiene que llegar y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor, y no vuelva vacía. Lo creemos, lo sabemos y lo declaramos en esta hora. Bendice a cada persona que escucha y que ve este mensaje y que pueda llegar a lo más profundo de su ser. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Pues vamos a entrar de lleno, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad?, que nos da el Señor a través de estas redes sociales, que no tiene ningún costo para nosotros, ¿verdad? Así es que aprovechemos al máximo, y yo quisiera arrancar de lleno ya. El tema de esta tarde es pedir con fe. Pedir con fe, amados hermanos, ¿verdad? Muchas veces oramos y hemos estado orando por 3 meses ya, ¿verdad? Las 24 horas del día, ¿verdad? Y he visto yo la mano de Dios, la respuesta de Dios. Pero estando en este proceso de oración, Dios me mostraba esto, que nuestra oración debe ser con fe. Debemos de pedir con fe, ¿verdad? Le decía yo a una familia de la iglesia que sí está bien que estemos orando, que hay que orar con mayor intensidad, pero el Señor me decía, hay que orar con fe, amados hermanos, porque a veces ya lo hacemos de una manera mecánica. Y no, la oración debe ser una oración con fe, una oración con intención, una oración dirigida, una oración con acción. Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta tarde. Empecemos. Muchas veces oramos a Dios, hermanos, hacemos muchas peticiones y pensamos que no vamos a conseguir nada o no recibimos nada, y nos hemos acostumbrado a pensar que así es, hermano, ¿verdad? Oramos y ni siquiera estamos pensando si vamos a recibir lo que estamos pidiendo, si va a suceder. Nosotros solamente nos enfocamos en orar, pero no estamos pensando si verdaderamente nuestra oración va a ser respondida, si nuestra oración es poderosa, sino que lo hacemos ya como algo religioso. Entonces, está bien, debemos orar, hermano, pero la mayoría de las veces no creemos que nuestra oración será contestada y lo hacemos de una manera rutinaria, de una manera religiosa, ¿verdad? Estoy orando, pero ni siquiera le estoy imprimiendo esa fe que necesita mi oración.
para que entonces yo pueda recibir lo que estoy pidiendo a Dios. La oración es poderosa y Dios nos oye y nos contesta. Esa es la verdad, hermano. La oración es poderosa, Dios nos oye y nos contesta. Esa es la verdad. Ahora la clave es cómo debe ser nuestra oración. Por eso el tema de hoy es orar con fe, amados hermanos. O sea, no nada más es orar por orar, ¿verdad? Ya muchas veces hemos compartido que orar es hablar con Dios, es tener una comunión con Dios. Pero ¿cómo debe ser esa oración, ese diálogo con Dios? Tiene que ser con fe, hermano. Y quisiera tocar algunos pasajes de la Biblia para que nos ilustren un poco más, para que nos abran nuestro entendimiento y podamos entender que nuestra oración, ¿verdad?, tiene poder, pero la debemos de hacer de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra. No orar como cuando conversamos con alguien, cuando platicamos con alguien, porque muchas veces nos damos cuenta que cuando estamos interactuando con las personas, con los hermanos, con los familiares, estamos hablando y muchas veces ni siquiera estamos prestando atención, hermano. Estamos distraídos, estamos en otras cosas y ahora con las famosas redes sociales, ¿verdad? Es triste ver que alguien esté hablando con otra persona y la persona esté en su aparatito. Entonces ese diálogo, esa plática, pues no surte efectos porque no estamos prestando la atención. Y en el caso de nuestra oración a Dios, pues nuestra oración debe ser una oración con fe, hermano. Con fe. Y vamos a ver los resultados que esto implica, el orar con fe. Y entramos de lleno a Santiago capítulo 4, versículo 3, amados hermanos, que dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces ahí está una clave. ¿Por qué no recibimos, hermano? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. A veces estamos orando y le queremos hacer, ¿verdad?, manita ahí al Señor, ¿verdad?, torcerle la manita para que Él nos responda, pero no nos damos cuenta que estamos pidiendo mal. Dios ve, ¿verdad?, nuestra humillación, Dios ve nuestro deseo, pero necesitamos a esa intención aplicarle fe, para que entonces estemos orando y lo estemos haciendo de una manera correcta. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y dice aquí, para gastar en vuestros deleites. Porque la mayoría de las veces que nos acercamos a pedirle a Dios es para algún beneficio de nosotros, para nuestro beneficio propio. Entonces por eso dice, pides y no recibes porque pides mal. Y por eso el tema de hoy es pedir con fe, hermano. Eso es algo importante. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Que en el momento que yo estoy orando, tengo la convicción, certeza de que voy a recibir lo que no veo. Así es que a partir de hoy, ¿verdad?, cuando le toque su tiempo de oración, ore con intensidad, pero ore con fe, creyendo que lo que usted está diciendo, que lo que usted está pidiendo, el Señor es poderoso para. Así es que ¿cómo debe ser nuestra oración? Con fe, amados hermanos. Avanzamos. Fíjense en Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, hermanos. Por tanto os digo, está hablando el Señor Jesucristo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Entonces ahí está la clave de la oración, que todo lo que pedimos en nuestra oración, tenemos que creer, hermano, que lo vamos a recibir y os vendrá. Entonces, ¿cuál es el secreto de la oración? Pedir con fe, creyendo que lo que le estamos pidiendo a Dios lo vamos a recibir. Es decir, no estás orando por alguna situación, por algún enfermo, por algún problema, ¿verdad? Estás orando y ni siquiera estás creyendo que Dios es poderoso para solucionarlo, ¿verdad? O tu mente, el enemigo te está poniendo pensamientos que dicen, no, es imposible, esto no va a suceder. Y eso es lo que pasa, hermano. En cualquier situación, en cualquier problema, ¿verdad? Estamos orando, pero ya en nuestra oración estamos dudando de que Dios pueda hacer lo posible. Entonces el Señor Jesucristo dice, por tanto, cuando ores, cree que recibirás lo que estás pidiendo y vendrá. Entonces ahí está la clave que el Señor Jesucristo nos da, que todo lo que pidas orando, hermano, cree que lo recibes. Hay gente que a lo mejor no es tan constante en la iglesia, tan cumplida. Hay gente que a lo mejor es inconstante en la iglesia, en congregarse. Pero ¿sabes qué? Tiene una cualidad, tiene fe. Pide con fe.
Y el Señor le concede, porque la clave de la oración es que cuando pidas algo orando, creas que lo vas a recibir y vendrá, hermano. Aquí la oración no te está diciendo de que seas muy ungido, de que seas apóstol, de que seas profeta. Simple y sencillamente te está diciendo que creas en lo que estás pidiendo. Creas que lo vas a recibir y vendrá. Esa es la fe, hermano. Y las cosas de Dios, hermano, solamente se entienden y se disciernen, ¿verdad? Primero por fe y también en el Espíritu. Por eso dice la Escritura que las cosas de Dios para los que se pierden son locura. Pero para los que creemos es poder de Dios, hermano. Porque los que no conocen a Dios, pues es locura lo que dice la palabra de Dios. Pero para nosotros los que creemos es poder de Dios, ¿verdad? Porque lo pedimos con fe, creyendo que lo vamos a recibir. ¿Y qué crees? Vendrá, vendrá. Así es que a partir de hoy, ¿verdad? Quien le toque orar en la siguiente hora, pida con fe, creyendo que lo que está pidiendo lo va a recibir y vendrá. Es una promesa del Señor Jesucristo. Acuérdense que predicamos de las promesas, que son fieles, que son verdaderas, que todas las promesas de Dios son sí, amén. Y una promesa es que si todo lo que pidas lo crees, entonces lo vas a recibir. Dice el versículo 25, y cuando estés orando, hermano, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces la primera clave para recibir lo que pedimos es orar con fe. Esa es la primera clave, que toda nuestra oración debe ser con fe, creyendo lo que estamos pidiendo, que lo vamos a recibir y vendrá. Y número dos, que antes de orar, ¿verdad? Que perdonemos, hermano, a los que nos han ofendido. Y que también pidamos perdón a todos aquellos que hemos ofendido. Para que esa oración, ¿verdad? No tenga impedimento, no tenga estorbo y la bendición pueda llegar a nuestras vidas. Porque ¿cuántos de nosotros hemos estado orando, ¿verdad? En el tiempo que nos corresponde, pero quizás no hemos perdonado, hermano, a los que nos han ofendido? Entonces, si tú sabes que no has perdonado a quien te ha ofendido, sea quien sea, en la forma que sea, pues ya nuestra oración está siendo una oración equivocada. Por eso dice, pedís y no recibís porque pides mal. Entonces, si yo estoy orando y estoy pidiendo a Dios y no perdono y no pido perdón, pues estoy pidiendo mal. Así es que son claves que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos está dando para que de aquí en adelante podamos pedir de una manera correcta. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando el Señor Jesucristo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, otra promesa de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará, hermano, Él lo va a hacer. Entonces es importante que aprendamos a orar. Número uno, debe ser una oración de fe, creyendo que lo que pedimos nos será dado y vendrá. Número dos, otro aspecto importante es que debemos de perdonar. Dice la Escritura acerca de que cuando vienes a la presencia de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Y traes tu ofrenda a Dios y te acuerdas que tienes alguna situación pendiente con tu hermano, que dejes ahí tu ofrenda y vayas y te pongas a cuentas con tu hermano y entonces puedas venir y presentar tu ofrenda. Entonces lo mismo aquí, ¿verdad? Antes de orar, pide perdón y perdona a los que te han dañado para que tu oración sea grata delante de Dios. Y luego, todo lo que pidiéremos al Padre tiene que ser en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, hermano. Por eso, a diferencia de otras religiones, nosotros tenemos esta revelación maravillosa, porque hay religiones que piden a nombre de otros personajes, de otros dioses, pero la oración debe ser en el nombre de Jesús. Y Él ha prometido que cuando nosotros lo hacemos de esta manera, Él va a conceder, Él lo va a hacer, Él va a responder nuestra oración. Así es que a partir de hoy yo le pido que su oración sea bien intencionada, bien dirigida, con fe. Perdone usted a quien tenga que perdonar, pida perdón a quien ha lastimado. Y hágalo en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que toca el corazón de Dios, el nombre de Jesús. No es el nombre de Pedro, de Juan, de María,
ni de José, es el nombre de Jesús el que toca el corazón de Dios, y el Señor Jesucristo ha prometido que Él lo va a hacer. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo cómo debemos de orar, amados hermanos, para que nuestra oración sea eficaz y tenga resultados en cualquier cosa que pidamos a Dios? Y luego quiero ir a Santiago capítulo 1 versículos 5 al 7. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada la sabiduría. Pero pida con fe, ¿verdad? No nada más es pedir por pedir, sino pedir con fe. ¡Wow! Y la fe es pedir con certeza, es pedir con convicción. Yo le voy a pedir a mi Señor porque estoy seguro de que me lo va a conceder. Porque estoy convencido de que Él lo va a hacer. Entonces, pida con fe, no dudando nada, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque les decía yo que a veces estamos orando y ahí mismo en nuestra oración estamos dudando de que Dios lo pueda hacer, hermano. Pero para Dios no hay nada imposible, solamente tenemos que pedirlo con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, hermano. El que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, hermano. Entonces, cuando tú oras y tienes duda en tu corazón, eres como una onda del mar. Versículo 7 dice: no pienses, pues, quien tal haga que duda, que recibirá alguna cosa del Señor, hermano. Entonces, de entrada, cuando nosotros estamos orando y hay duda en nuestro corazón, no pienses que vas a recibir lo que estás pidiendo, porque hay duda y la duda estorba nuestra fe, estorba nuestra oración. Entonces, por eso, pide con fe y no dudes nada. ¡Wow! Acércate a tu Padre con fe, no dudando, y vas a recibir lo que pides. Cualquiera que sea la situación, que parezca muy pequeña o parezca muy grande, si tú pides con fe y no dudando, lo vas a recibir. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿verdad? Y a nosotros: si tuvieres fe como un grano de mostaza, si no dudares en tu corazón, le dirías a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, y la montaña os obedecería. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Con fe y no dudar, hermano, no dudar. Si tú le estás pidiendo algo a Dios con fe, no dudes en que Él lo va a hacer y que lo vas a recibir. Porque acuérdense que compartíamos la vez pasada, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te ha dicho que va a escuchar tu oración de fe, si Él te ha dicho que si tú no dudas, Él te va a conceder, Él lo va a hacer, hermano. Porque si tú dudas, eres como la ola del mar, la onda del mar. Y si tú dudas, no pienses que recibirás cosa alguna del Señor. En otras palabras, Dios no concede las peticiones de aquellos que dudan, aún desde el momento en que están pidiendo o desde antes de pedir. ¿Verdad? Ya se va a acercar a orar y hay duda en su corazón. No, ore con fe, pida con fe, creyendo y no dudando, y Dios le va a conceder. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque en este tiempo que hemos orado, obviamente sí hay fe, pero Dios nos quiere, ¿verdad?, instruir más a fondo. Y hemos visto respuesta de Dios. En cuanto al contagio de la enfermedad del COVID, hemos visto respuesta de Dios. Nuestra hermana Obdu, ¿verdad?, ya está mejor. Nuestro hermano Chava, pues ya anda trabajando. Saúl Rico y su esposa ya también van saliendo. El pastor Eliot está en plena recuperación. Pero necesitamos imprimirle más fe, creer lo que estamos orando. No dudando nada, hermano. Porque si dudamos, no piensen que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Porque a Dios no le agrada una alma, un corazón que duda, sino un corazón que tiene certeza y que tiene convicción de quién es su Dios. En Santiago 5:16 dice:
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Le repito esa última parte, la oración eficaz del justo puede mucho, amados hermanos. Entonces ya vimos varias características: pida con fe, creyendo, perdone, confiese sus pecados unos a otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, para que nuestra oración sea eficaz, debe de llevar todos estos elementos que estamos compartiendo, y uno de ellos es que confesemos nuestras ofensas unos a otros. Y cuando nosotros lo hacemos de esta manera, entonces nuestra oración es eficaz. Es eficaz. Por eso, antes de orar, ya lo comentamos, pida perdón si ha dañado a alguien. O perdone, amado hermano, para que su oración sea eficaz. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros. Número 1, para que seamos sanados. Y número 2, para que nuestra oración sea eficaz. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de toda la abundancia de palabra que Dios nos da para que nosotros podamos aprenderla y ponerla en práctica, y que nuestra oración sea eficaz y podamos ver los resultados de Dios. Que pidamos creyendo, que perdonemos, que no dudemos, que lo hagamos en el nombre de Jesús, que confesemos nuestras ofensas unos a otros, que oremos unos por otros, para que seamos sanados y nuestra oración sea una oración eficaz, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer, amados hermanos, para que nuestra oración tenga eficacia y podamos ver la respuesta de nuestro Dios Todopoderoso. Ya la estamos viendo, pero la vamos a ver aún mayor en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11, un pasaje que hemos tocado mucho, pero que tiene que ver con todo esto. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de las maquinaciones de Satanás es el entorpecer nuestras oraciones. ¿Y cómo las entorpece? Precisamente en este capítulo el contexto habla de la falta de perdón. Cuando nosotros no perdonamos y nos presentamos a orar, ¿qué crees? Satanás ya nos ganó ventaja. Porque él sabe que si yo estoy enojado, si yo no he perdonado o pedido perdón, Satanás ya me ganó ventaja. Porque mi oración no va a ser eficaz. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una estrategia de Satanás es el poder desvirtuar nuestras oraciones. Que te presentes a orar, que dobles tus rodillas con falta de perdón, con duda en tu corazón, no creyendo. Y a veces no uses el nombre de Jesús en tu oración. Entonces, por eso Dios nos está enseñando esto, por eso el Espíritu Santo nos está diciendo: mira, tienes que orar de esta manera, para que Satanás no gane ventaja alguna. Y este pasaje tiene que ver con el que leímos anteriormente, de que debemos perdonarnos unos a otros, debemos de orar unos por otros, para que Satanás no gane ventaja. Así es que yo sé que en este mismo momento, ¿verdad?, el Espíritu Santo te está mostrando a quién tienes que perdonar, a quién tienes que pedirle perdón. Y es necesario que lo hagamos, hermano. Antes de irte a dormir, perdona y pide perdón también, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que Satanás no gane ventaja, para que nosotros vayamos por delante del enemigo, porque seguimos la palabra de Dios, porque obedecemos la palabra de Dios y nuestra oración es eficaz. Efesios capítulo 4, versículos 24 al 27, declara que nos debemos de vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos de vestirnos de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, amados hermanos, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26,
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Y esto habla exactamente de lo mismo. ¿Verdad? Que en nuestro diario caminar tenemos situaciones que se nos presentan, problemas de diferente índole. Y el versículo 26 dice, está bien que te puedes airar, te puedes enojar, te puedes disgustar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ok, me enojé, me airé, me exalté, pero antes de que llegue la noche me pongo a cuentas con Dios. Le pido perdón a Dios. Pido perdón a los que he ofendido. Y perdono a los que me han ofendido a mí. En el nombre de Jesús. Y cuando yo perdono y pido perdón, entonces dice, no doy lugar al diablo. Pero honestamente, ¿cuántas veces nos hemos dormido sin perdonar? Bueno, es más, ni puedes dormir de estar pensando en el problema, de estar pensando en la situación. En ese mismo momento lo que tenemos que hacer es levantarnos, arrodillarnos, pedir perdón o perdonar y no dar lugar al diablo. Y entonces sí, me voy a dormir como bebé. Entonces es necesario que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Yo espero que a partir de hoy nuestra oración sea diferente. Nuestra oración cambie. Que tú puedas entender, ¿verdad? Que si estás enemistado con alguien, peleado con alguien, tu oración no va a ser eficaz, hermano. Entonces nos conviene rápidamente ir a ponernos a cuentas, pedir perdón o perdonar, y entonces después vengo a orar creyendo, no dudando, en el nombre de Jesús, para que podamos recibir todas las promesas y las bendiciones de Dios. En la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Está hablando del matrimonio, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Está hablando al varón, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí Dios nos muestra, ¿verdad?, cuándo es que nuestra oración no estamos pidiendo como conviene, cuándo nuestra oración no es eficaz. En este caso, respecto del esposo y la esposa, ¿verdad? Que tanto el esposo, si no trata bien a su esposa, como dice la palabra, y la esposa no trata al esposo, como dice la palabra, ¿qué cree? Las oraciones son estorbadas, hermano. Entonces, si yo no estoy cumpliendo con mi parte de lo que dice la palabra de Dios como esposo, o si la esposa no está cumpliendo con lo que dice la palabra, ¿qué cree? Nuestras oraciones están siendo estorbadas. Y Satanás nos gana ventaja. ¿Verdad? Satanás se ríe porque sí están orando, pero sus oraciones son estorbadas porque ni uno ni otro hace lo que Dios dice. No solamente en cuanto al matrimonio, sino también de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Hijos que no honran a sus padres, sus oraciones son estorbadas. Padres que provocan a ir a sus hijos, sus oraciones son estorbadas. Entonces es necesario ponernos a cuenta, pedir perdón, confesar nuestros pecados unos a otros, orar unos por otros. Número 1, para ser sanados, y número 2, para que nuestra oración sea eficaz, amados hermanos. Entonces qué tremendo, ¿verdad? Quizás en este tiempo que llevamos orando las 24 horas del día, muchas de nuestras oraciones han sido estorbadas, hermano. Porque no hemos aprendido la palabra de Dios o porque no la hemos obedecido. Así es que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta hora, oren de esta manera, para que su oración sea eficaz y para que sus oraciones no tengan estorbo, ni demos lugar al diablo. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración. Ustedes lo saben. Y la oración es poderosa, amados hermanos. Ahorita con todo lo que estamos viviendo, amados hermanos, la oración es poderosa. No hay nada más poderoso que la oración.
pero necesita hacer una oración de fe. Necesita hacer una oración no dudando nada. En el nombre de Jesús, perdonando a los que me ofenden, pidiéndole perdón a los que yo ofendo y obedeciendo la palabra de Dios. Entonces nuestra oración es eficaz en cualquier área, en cualquier situación, en cualquier problema, no importa de qué tamaño sea el problema, la oración es poder. Y en nosotros está. Jesucristo nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. Ahora nosotros la vamos a ejercer, pero de acuerdo a su palabra, para que podamos pedir y recibir. Y no pedir y no recibir porque pedimos mal. Y eso es una verdad. Porque incluso hasta en la vida cotidiana, si tú necesitas algo y vas y lo pides de una manera inadecuada, pues simple y sencillamente no te lo dan. Pero si tú lo pides de la manera que corresponde, y en este caso tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo debemos de pedir, entonces la consecuencia es recibir lo que pedimos, porque lo estamos pidiendo conforme a lo que establece la palabra de Dios. Así es que a partir de hoy, amados hermanos, yo los invito a que podamos pedir de esa manera, que podamos pedir creyendo que lo que pedimos lo vamos a recibir, no dudando en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que, gloria a Dios. Amado hermano, el deseo de mi corazón es que usted pueda orar de esta manera. Yo quiero ponerlo en práctica. Hemos visto muchas bendiciones de Dios, hermano, no lo podemos negar, pero podemos tener aún más si oramos como el Señor nos indica que lo hagamos, creyendo, no dudando, perdonando nuestros pecados, confesando nuestros pecados unos a otros, orando unos por otros, para que nuestra oración sea eficaz. Así es que en esta hora, antes de terminar, vamos a orar, y vamos a orar creyendo, no dudando que lo que pidas será hecho por nuestro Señor Jesucristo. No importa el problema que sea, aunque parezca imposible, amado hermano, la palabra de Dios dice que para Él todo es posible, pero necesitamos creerlo y orarlo de esa manera. Yo lo creo con todo mi ser, con mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Vamos a orar y vamos a hacerlo con fe en esta hora. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tenemos que orar, tenemos que dirigirnos a ti en oración, creyendo lo que estamos pidiendo, Señor. De la misma manera, Señor, tenemos que perdonar a los que nos ofenden y pedir perdón a los que hemos ofendido. Y tenemos que orar en el nombre de Jesús y Él va a concedernos lo que pidamos. No dudando, Señor. Porque el que duda es como la ola del mar que es llevado de un lado a otro. Y si nosotros dudamos, no podemos pensar que vamos a recibir algo. Así es que en esta hora oramos con fe, Señor. Y creemos, Señor, que tú nos llevas a un nivel mayor de fe, de creer que todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús, tú lo harás, Señor. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, no importa que parezca imposible, para ti todo es posible. No es una oración mental, no es una oración con nuestra palabra, sino es una oración con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Dirigida a ti, al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor, porque has oído nuestras oraciones y has respondido a nuestras oraciones. Pero a partir de hoy queremos hacerlo aún con mayor fe, con mayor convicción, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias
porque tú eres un Dios fiel y verdadero. En ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pedís y no recibís porque pedís mal, hermanos. Pero a partir de hoy ya no puede suceder eso, que pidamos de una manera equivocada. Hoy el Señor nos ha dicho cómo debemos de orar. Y el poder de los hijos de Dios está en nuestra oración. Una oración constante, una oración con fe, creyendo que vamos a recibir lo que pedimos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Así es que vamos a desbordarnos en oración. Sigamos orando las 24 horas del día con esta fe, con esta certeza, con esta convicción de que nuestro Dios es poderoso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si alguien nos está escuchando por ahí, ¿verdad? De las personas que están entrando, de las personas que se están sumando, si tú no has aceptado a Cristo o has sentido que tu oración no ha llegado, no ha sido escuchada, el primer paso que tienes que dar es entregarle tu vida a Jesús, reconocer tus pecados, abrirle tu corazón y recibirle como Señor y Salvador. Así es que si tú lo quieres hacer en esta hora, repite conmigo esta sencilla oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todas las personas a las que he dañado, a las que he lastimado. Y también perdono a todos aquellos que me han hecho daño. En este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo creo que ha quedado muy claro en el corazón de todos los que vean este video de cómo debemos orar, hermano. Y empecemos a ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Si has visto grandes cosas, prepárate para ver mayores cosas, porque ahora lo vamos a hacer como dice la palabra de Dios. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, no importa la situación. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se les olvide de darle me gusta al video, de compartirlo, de suscribirse al canal, ¿verdad? Activar la campanita y Dios te va a sorprender. Mándaselo a tus familiares, mándaselo a tus amistades. Dios está tocando los corazones de una manera sobrenatural. Hoy tenemos, ¿verdad? Se sumaron 17 seguidores más a la página de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y gracias y gloria a Dios, 190 suscriptores en el canal de YouTube. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Así es que haz uso de las redes, compartan el video. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos expectantes. No se relajen, ¿verdad? Recibimos un comunicado que por ahí se los mandé. Por ahí se los mandé y pues según las autoridades de salud, ¿verdad? El virus cada vez va más arriba. Pero nosotros debemos de orar con fe. Así es que la iglesia somos cada uno de nosotros. Estemos orando y estemos unidos en el Espíritu, esperando el tiempo de Dios para volver a congregarnos. Pero por lo pronto, usemos las herramientas que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el día domingo a las 11 de la mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hasta el domingo. Que Dios les bendiga.